primero saber y contarle a la gente que lamentablemente este gobierno no va a hacer nada por beneficiar al ciudadano de bien. Un poco lo que decía Germán. Ellos se recuestan en una villa sobre el que tiene la pistola más grande. La verdad que no estoy de acuerdo. Primero, no es lo mismo lo que pasa en Rosario que lo que está pasando en la comarca andina, en la frontera. Hoy el Estado argentino tiene las herramientas para peinar la montaña, como se llama. Tenemos enormes oficiales en la Policía Federal que conocen la montaña. Seguramente ahí puede asistir el Ejército, la Escuela de Montaña del Ejército, en el asesoramiento y la planificación respecto a cómo debiera haber sido el desalojo. Este es el mismo error que se cometió durante 2017. Yo, si bien formé parte del equipo de Patricia, y la verdad que fue la ministra que puso en valor a las fuerzas de seguridad después de haber estado vapuleadas durante mucho tiempo, teníamos diferencias en la metodología, porque a veces doblar la curva a 180 te estrola contra una pared, y cuando vos tenés la responsabilidad de la conducción política, tenés que saber el daño colateral y el después. Entonces, una cosa es el narcotráfico en Rosario, que si nosotros solamente lo vamos a combatir desde una visión policialista, vamos a tener un problema grave. Recién Germán hablaba de soldaditos, estamos hablando de reproducción de chicos muy jóvenes criados en la marginalidad estructural, porque el narcotráfico crece en la desigualdad y en la pobreza. Por lo tanto, el Estado tiene algo para decir y aparte apoyar a los fiscales provinciales que están haciendo un trabajo enorme, aún arriesgando su propia vida, con poca colaboración del Estado federal. De hecho, calculo que la horizontalización de la corrupción que permitió el crecimiento del narcotráfico en Santa Fe tiene que ver con la decisión que en algún momento tomó el gobernador Wiener de romper la estructura de corrupción vertical de la policía de Santa Fe, pero no tuvo backup después para reconstruir sobre ese caos. Entonces, lo que antes era vertical, o sea que cada territorio tenía una estructura vertical en donde todos cobraban, pero estaba organizado, no se podían desbandar los homicidios, no se podían permitir que crezcan las bandas. Cuando se rompe eso y no hay backup, o sea, no hay espalda para reconstruir sobre ese vacío, lo que antes era vertical se convierte en horizontal y emergen los monos, los funes y demás. Nosotros, toda la política argentina, tenemos que sentarnos a planificar esa política de seguridad y de defensa desde un lugar estratégico y pensando en aplicar la ley sin contar muertos. Porque si no, también le haces el caldo gordo, que es un poco lo que pasó en el desalojo de Mascardi, sí, en lo cual también las víctimas, perdón, y debo decirlo, y acá me corro un poco de mi rol de funcionaria, yo no estaba en ese momento, yo llegué en el 2018 en el Ministerio, pero yo represento a las víctimas de Villa Mascardi, a la comunidad Huiritay Mapuche, que es la primera que ha sido la víctima, que está en la Huelhuapi, a todos los propietarios de las casas que han sido destruidas. Y ellos te dicen que después que fue fallido el desalojo y con la muerte de Rafael Nahuel, el Estado, o sea, la fuerza de seguridad que comandaba Patricia, se retiraron. Entonces, digo, cuando vos tenés enfrente una táctica de cuanto peor mejor, que están buscando el huerto para victimizarse, si vos doblás a 180, es posible que vos termines dándole la razón a ellos en la ilegalidad y que nada cambie. Doctora Arieto. Me da bronca, lo de Garrigón me saca. Bueno, varias cosas. Primero saber y contarle a la gente que lamentablemente este gobierno no va a hacer nada por beneficiar al ciudadano de bien. Un poco lo que decía Germán. Ellos se recuestan en una villa sobre el que tiene la pistola más grande, que es la minoría, pero el que está fuera de la ley con ventaja, y desampara al albañil que con tanto esfuerzo llega a trabajar a ese lugar y que quiere salir de ahí sin delinquir, que son la mayoría. De 10 chicos criados en la marginalidad estructural, solamente uno delinque. Hay 9 que quieren salir por derecha, pero es el que más ruido hace. Y el kirchnerismo es una minoría que hace mucho ruido. Por lo tanto, no esperemos ninguna resolución en el corto plazo.